please raise your hand and extend them forward. Y ore por nosotros. And please pray. Y repita conmigo, Señor, God, tú que estás en el cielo, you that are living in heaven, bendice a mis hermanos bless my brothers. y que tu palabra descienda And that your word be descended on como carbón encendido a sus labios just like a light and sharp one. para que se glorifique tu nombre So they get your name can be glorified. y para que sea exaltado tu nombre So you can be exalted en medio de la tierra. in the earth. Te lo pedimos humildemente We ask you humbly en el nombre de in Jesucristo. the name of Jesus our Lord. Amén. Amen. Amén. Bueno, y la palabra de hoy tiene como título And the word today has a Viviendo title, en Victoria. Living in Victory. ¿Cuántos de ustedes viven en Victoria? How many of you are in victory or live your life in Pero victory? ustedes, yo no sé, ese amén de ustedes está como con un ánimo. That was like a weak amen. ¿Y cuántos de ustedes están felices? Yo. How many of you are happy? ¿Cuántos de ustedes viven en Victoria? How many of you live in victory? ¿Cuántos son hijos de un Dios How poderoso? many of you are sons of a powerful God? Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó algo acerca de la cruz, Now, I don't know when was the last time you heard something about the cross, pero sí sé que en las iglesias modernas se ignora la cruz. but I know that the modern church, they tend to ignore the cross. ¿No me cree? You don't believe it? ¿Dónde está? Where is it? Y no estoy criticando a mi iglesia, And I'm not criticizing the church, pero si ustedes se han dado cuenta, but if you realize las iglesias han sacado la cruz de la iglesia. many churches have taken the cross out of the churches. Se ha vuelto algo vergonzoso usar una cruz o tener una cruz. This is something that many people find shameful to just wear a cross or Y es have a porque en la cross. iglesia moderna se ignora el milagro de la cruz. It's because in the new church, we tend to ignore the miracle that happened in the Es cross. ofensivo hablar de la cruz o hacer la señal de la cruz. That maybe people take offense when you talk about the cross or you do the signal of the cross. De hecho, hay gente que se ofende cuando yo le hago la señal de la cruz. There's people that get offended at times when I do the signal of the cross. Ahora, no se ofende cuando le ponen un sello choquichises, Now, they don't get offended when they go to Chuck E. Cheese and they get a stamp in their hand. pero le hago la señal de la cruz y les da rabia. But I do the signal of the cross over their lives and they get offended. Ahora, ustedes en la iglesia de hoy en día pueden aprender a cómo mejorar su matrimonio, Today in the new church, you can learn how to make your marriage better. cómo tener mejores relaciones con las personas, How can you have a better relationship with people? cómo hacer crecer la iglesia. How to make a church grow. Pueden tener ideas nuevas, You can have new ideas. enfocarte en tus deseos y en lo que tú quieres hacer, They focus in on your desires, on the things that you want to do. pero pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, lo que yo no puedo hacer You can do many things, but the things that I cannot do es decirte cómo edificar tu iglesia. is telling you how to edificate your church. Ahora, hay una cosa de la que sí sé, Now, there's one thing that I'm sure of. y es que ninguna iglesia va a crecer si su pastor no crece, That there's no church that's going to grow if their pastor doesn't grow. porque ninguna iglesia supera a su pastor. Because no church outgrows its pastor. Ustedes pueden hablar con cualquier miembro de cualquier iglesia You can talk to any member of any church, y él no le puede decir que el pastor es un ignorante y que no sabe, and he cannot tell you that the pastors are ignorant and that he doesn't know anything. porque si no, no fuera el pastor. Because if not, he would not be the pastor of that church. Ninguna iglesia va a crecer por encima de lo que el pastor No cree, church is going to grow what the pastor believes. porque el pastor va guiando a la iglesia según Dios lo guía a él. Because the pastor is going to guide the church as God guides him. Ahora, no me importa cuántos libros lee usted, Now, I'm not concerned. I don't care how many books you read. cuántos cassettes o videos tiene usted de cómo crecer. How many CDs or tapes that you have about how to grow. Hay libros de una vida con propósito, There is a book that's a life of purpose, cómo evangelizar, how to evangelize, los 10 secretos de la llave maestra para llegar al cielo, 10 secrets of the secret key to reach heaven, los secretos de la multiplicación, the secrets of multiplication, derrumbando gigantes, taking down giants, tumbando fortalezas. taking down fortresses. Hágalo usted mismo, Do it yourself. supérese. Encourage yourself. A veces yo me siento en la iglesia como el Gondipo mirando libros de cómo hacer las cosas en la casa. Sometimes I find myself in church like I'm at Home Depot looking for books on how to do things. Invierte cientos de dólares en libros y en cosas para aprender cómo hacer cosas. We spend hundreds of dollars in books to how to learn to do things. Ahora, tú pones esos conceptos en práctica en tu iglesia o en tu casa y crece y da resultados. Now you put this in practice in your church and at your home and you get good results.
Pero si no conoces la cruz, But if you don't know the cross, y si no sabes lo que significa la cruz, estás perdiendo tu and tiempo, if you don't know what the significance of the cross is, you're wasting your time porque estarás vacío. because you're going to be empty. Estarás copiando ideas de otros hombres. You'll be copying ideas of other men. Estarás predicando acerca de cosas de otros hombres. You'll be preaching about things from other people. Pero no tendrás ni idea de lo que Dios quiere para ti. But you will have no clue what God wants for you. Hay predicadores que hablan muy lindo de muchas cosas que leen. There's the preachers that speak very well about things they read. Pero si lo que estás haciendo no viene de Dios, no viene de la Biblia, no sirve. But if the things that you're doing does not come from the Bible, it's no good at all. Porque tu espada no va a tener filo. Because your sword would not be sharp. Tu espada no va a servir. Your sword is going to be worthless. Y vas a estar inspirado en lo que los hombres piensan o dicen. And you're going to be inspired on what men think or they say. Y sabes qué, ningún hombre puede inspirar tu alma, And let me tell you, no man can inspire your soul a no ser de que él esté caminando en el Espíritu de Dios. unless he's walking in the Holy Spirit. Que ese hombre camine en el poder de la cruz. And that man will walk with the power of the cross in his life. Cuando el Pentecostés llegó a nuestra vida, When Pentecost Day came to us, ahora no les estoy hablando de la denominación, now I'm not talking about the denomination, estoy hablando de la verdad revelada I'm talking about the revealed truth acerca del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Hablo de las cosas poderosas que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. I'm talking about the powerful things that the Holy Spirit can do in your life. Esta revelación no vino del hombre. That revelation did not come from En God. ese tiempo no había libros que hablaran de la revelación del Espíritu. At that time, there was no man talking about the revelation of the Holy No Spirit. había ningún video que enseñara cómo traer el Espíritu There was Santo, no videos talking about how to bring the Holy Spirit, cómo traer las cosas positivas a la casa de Pedro, how to bring positive things to Peter's house, cómo llegar a Cornelio parte 2. how to get to Cornelius part 2. No había nada de esto. There was no books. There was none of these things. No había nada de que supere sus obstáculos. There was nothing telling you to surpass your obstacles. No había libros al respecto. There was no books about this. Era una manifestación, This was a manifestation. era una revelación del poder milagroso de la cruz. This was a manifestation of the powerful and miraculous power of the cross. Ahora, toda la Biblia es una revelación de Jesucristo. Now all the Bible, the whole Bible is a revelation of Pero el Christ. Nuevo Testamento te está revelando el milagro de la cruz. But the New Testament is revealing to you the miracle of the ¿Me cross. están entendiendo eso? Are you understanding Les this? estoy diciendo que el Evangelio revela el milagro de la cruz. I'm telling you that the New Testament and the Gospel Yo reveals the mismo miracle of the pensaba que el cross. Evangelio me revelaba a Jesucristo. I thought that the Gospel reveals Christ. Pero es que Jesucristo es revelado desde el Génesis, por el Éxodo, por Números, por Levíticos, por donde usted lea la Biblia, es revelado Jesucristo. But Jesus has been revealed from the beginning of Genesis Y all through the y Bible. el Nuevo Testamento vino a ser escrito para revelarte el milagro de la cruz. But the New Testament came to be to reveal you the miracle that happened in the cross. Hablas de la cruz, You talk about the cross. entiendes la cruz, Do you understand the cross? sabes qué sucedió en la Do cruz. you know what happened in the cross? Este es el secreto. That's the secret. Como pastor, como un siervo de Dios, yo tengo que conocerla. As a pastor, as a man of God, I have to know the cross Y la cruz de Cristo. and the cross of Christ. ¿Cuántos de ustedes tienen una cruz en su casa? How many of you have a cross in your homes? ¿Cuántos de ustedes nunca más volvieron a pensar en la cruz? How many of y'all forgot about the cross, never thought about it again? ¿Cuántos de ustedes se dejaron engañar por el enemigo y pensando que la cruz era idolatría? How many of y'all thought that worshiping the cross was worshiping other gods? Y siendo cristianos, hijos de Dios, sacamos la cruz de Cristo de nuestra casa. And even though we were Christian sons of God, we took the cross out of our homes. Y me perdonan, pero fuimos ignorantes al sacar la cruz. And forgive me, but we were ignorant. Porque nosotros no adoramos la cruz, adoramos a Cristo quien murió en la cruz. Because we don't adore the cross, we adore Christ that died on the cross. Pero Cristo murió y resucitó. But Christ died and resurrected. Pero la cruz siempre va a ser la cruz. But the cross will always be the No la cross. puedes sacar de tu vida. You cannot take it No out of la your puedes life. sacar de tu casa. You cannot take it No out of la your puedes home. sacar de la You iglesia cannot porque take it la out of the cruz es la church. cruz de Because Cristo. the cross is the Pertenece cross a of Él. Christ. Una And it cruz belongs to es Him. una cruz, no es idolatría, es It's la not cruz de idolatry, Cristo. that's the Christ. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Y si me entienden, ¿por qué no digo el amén? And if you understand why you say aloud, amen. Les estoy hablando que Satanás tejió un engaño macabro I'm talking about that Satan had an evil plan. y sacó la cruz de nuestra vida. And he took the cross out of our lives.
y logró que ningún cristiano piense en la cruz. And he achieved that no Christians think about the Logró que cross. los cristianos se avergüencen de una cruz. He achieved that some Christians feel shameful about the Logró cross. que los cristianos no les guste que les hagan una señal de la cruz. He achieved that no Christians like when you do the signal of the cross in their Y lives. Pablo dijo, And Paul says, yo determiné no ser nada entre ustedes, I determined not to be anything among you, pero prediqué a Jesús, el mismo crucificado. but I preach Christ the same that was crucified. Si nosotros vamos a hablar de Cristo, If we're going to speak about Christ, tenemos que saber de la cruz. we have to know about the cross. Ahora, este es un mensaje simple, Now, this is a simple message. es un mensaje fácil de entender, This is an easy message to understand. pero sé que para muchos esto es como hablar, como ser ofensivo al hablar. But I know that for many, maybe you think it's offensive. Incluso en la iglesia ya las cruces fueron reemplazadas por vidrios bonitos y adornitos y cosas. Even in churches, a lot of the crosses were replaced by beautiful glass. Lo reemplazaron lujos. We replace it for beautiful things. La cruz ya no está ni siquiera en la iglesia. There's no more cross, not even a church. ¿No me creen? You don't believe me? Búsquela. Look for it. ¿Dónde está la cruz? Where's the cross? ¿Qué se hizo la cruz? Where's that at? Y la cruz que hay aquí al lado, y no estoy criticando, pero la que hay aquí al lado en el santuario es un icopor muy lindo. I'm not criticizing, but the one that we have is something that's just beautiful. No es una cruz como un madero que describe la Biblia. It's not the cross that the Bible describes. Ay, es que así es muy pesada. Maybe you think that it's too heavy that way. ¿Y quién le dijo a usted que cargar la cruz era fácil? And who told you that carrying the cross was going to be easy? ¿Cuántas veces se cayó Cristo How cargando la many cruz? times Jesus fell when he was carrying his Y cross? si Él cayó y se levantó y cargó su cruz, ¿por qué no podemos poner una cruz aquí en medio de nuestra And iglesia? if he fell down and he got back up, why can't we have a cross in the middle of our church? Y lo más importante es que Él se cayó, pero se levantó con la cruz. The beautiful thing is that he fell down, but he got up with the cross. Sea lo que sea que le vaya a pasar a usted, usted se va a levantar con su cruz. And whatever it is that's going to happen to you, you're going to be able to Y raise usted up your mismo cross. va a llevar la cruz y la va a plantar. And you are going to be able to plant your cross. Pero gracias a Dios y aleluya y por la gloria divina, usted no tiene que montarse en la cruz. But thanks to Christ and his glory, you do not have to get on the cross. Porque por la cruz, Cristo tomó su gloria nuevamente. Because by the cross, God took back his glory. Y sí, lo importante de nuestro mensaje es Cristo. And yes, the important thing about our message is Christ. Pero Cristo murió en una cruz. But Christ died in the cross. Tú tienes que tener una cruz. You have to have a cross. Porque tu carne va a ser crucificada Because your también. flesh will be crucified along with the flesh of Christ. En una cruz de madera no hay poder, obviamente. There's no power in a cross made of wood. Pero lo que más me tocaba a mí But the thing that touched my life the most es que esto es un síntoma de lo que está pasando en nuestra iglesia. is that that's a symptom that was happening, what is Es un happening in our síntoma de church. lo que está pasando en nuestro That's corazón. a symptom of what's going on in our hearts. No queremos hablar de la sangre. We don't want to speak about the blood. No queremos hablar de We sacrificio. don't want to speak about sacrifices. Solo queremos saber de protección y de cómo la Biblia nos The enseña a ser only vencedores. thing we want to speak about is protection and how the Bible teaches us to defeat. Solo queremos aprender a cómo vivir cómodos. We only want to learn how can we live comfortable. Yo no crecí en una iglesia redimida. I didn't grow up in a redeemed church. Nunca tuve una visión cuando era niño. I never had a vision when I was a child. Nunca esperé ver milagros. I never expected to see miracles. ¿Por qué? Why? ¿Usted sabe por qué nosotros no esperábamos ver milagros? You know why we don't expect to see miracles? Porque para nosotros la Biblia era como el libro de Condorito. Because the Bible to us was like a comic book. Pasaban cosas increíbles. Incredible things happen. Algún loco escribió que otro muerto levantó. Maybe some crazy man talk about a dead man getting La resurrection. Biblia para nosotros no era nada. The Bible was nothing for us when we were little. Era un dibujito más en la pared. It was just a cartoon drawn on the wall. La Biblia vino a significar lo mismo que los santos en la entrada de los templos. The Bible came to signify the same thing as the saints in the doors of the temples. Puro adorno. Just something that was to Y the door. compramos un pedestal hermoso y lo pusimos en la sala de la casa y abrimos la Biblia que nunca miramos. And we bought a beautiful corner table and we put the Bible and opened it and it looked beautiful, but we never read it. Que está abierta en la misma página hace como 25 And años. we have it open in the same page for the last 25 years. Y de vez en cuando cuando pasamos por el lado con un problema, And once in a while we go and dust it up. eso fue todo nuestro contacto con la Biblia. That's the contact that we have with the Bible. ¿No me creen? You don't believe me?
¿Cuántos de ustedes pasaron mucho tiempo en la iglesia sin tener idea de qué hacer? How many of you spent a long time in church without having an idea what to do? ¿Por qué nuestra niñez fue de esa manera? Why do you think our childhood was this way? Porque nadie nos enseñó de la cruz. Because nobody taught us about the cross. Nadie nos habló de la cruz. Nobody talked to us about the Solo cross. sabemos una parte de la cruz. We only know just a part about the cross. Por ejemplo, For example, tú sabes del perdón de la cruz. you know about the forgiveness of the cross. ¿Y cuántos de ustedes saben que por la cruz fuimos perdonados? And how many of you know that by the cross we were forgiven? Pero debemos esperar algo más allá, ¿verdad? Well, should we expect something more? Ahora, lo que predicamos de la cruz es esto. Now, what we preach about the cross is this. Cristo murió en la cruz. Christ died on the cross. Cristo fue a la cruz. Christ went to the cross. Fue sepultado y fue resucitado. He died and he resurrected. Y todo el mundo dice, amén, And aleluya. everybody says, amen, hallelujah. Y ahí nos quedamos. And we just stay there. Ahora, lo que se predica acerca del perdón, Now, what we preach about the forgiveness, lo que se predica acerca del sacrificio, what we preach about the sacrifice, tiene que ver acerca de la cruz. has to do with the cross. Pero no es toda la revelación que hay en torno a la cruz. But it's not all the revelation that we have about the cross. Ese es solo el comienzo de la That's revelación. just the beginning of the revelation. Ahora, la sangre nos limpia de todo Now, pecado. the blood cleans us from all the ¿Cuántos de sin. ustedes saben que la sangre nos How many limpia? of you know that the blood of Christ cleans you of all sin? Ustedes encuentran el principio de lo que le estoy hablando en el libro de Éxodo, capítulo You 12. see the beginning of what we're talking about in the book of Exodus chapter 12. Cuando los israelitas marcaban sus casas. When the Israelites used to mark their homes. Mira lo que dice el versículo 7 en el capítulo 12 del The Éxodo. book of verse 7 says, Cuando la tengan me dicen amén. when you have it said amen. Dice la palabra, y tomarán de la sangre y la pondrán en dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. And they shall take of the blood and strike in unto the two sides of the post and on the upper door posts of the house whether they shall eat it. Este momento, este pasaje, This moment, this verse, nos está hablando del momento en que Dios mandó una plaga que iba a acabar con todos los primogénitos. it's talking about a disease that God was going to send to finish up all the first Pero el boys Señor in mandó a house. hacer una marca en los postes de las entradas de las casas de los israelitas. But God asked them to put a mark in all the posts of the doors of all the Israelites. Ustedes se acuerdan de lo que se estoy hablando, ¿verdad? You all remember what I'm talking about. Esta marca nos estaba revelando el cordero que iba a venir después. This mark was revealing to us the lamb that was going to come later. Y gracias a la marca que el cordero de Dios puso en ti, sobre tu cabeza, es que tú eres excusado. And thanks to the mark that the lamb placed in your life is that you are excused. Entonces, ¿por qué nos va a dar pena que nos hablen de la cruz o tener una cruz o usar una cruz? So why are we going to be embarrassed to speak about the cross or having a cross? Si esa cruz es la que marcó nuestra casa, marcó nuestra frente y somos salvos por lo que That sucedió en la cross is cruz. the one that marked our homes and marked our life, and thanks to that cross we're saved. Necesitas saber de la cruz. You need to know about the cross. Ahora, el Señor me ha dicho que hoy Now God is telling me that te today abren tus oídos. your ears are going to be No open. me lo estoy inventando yo. I'm not coming up with this. Hoy vamos a subir un escalón más Today you're going to go up a como step iglesia. as a church. Yo siempre estoy predicando en contra del pecado. I'm always preaching against sin. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque le estoy hablando de sus pecados y de sus faltas. Many people have left the church because I've been speaking about their faults and their sins. Y cuando las digo desde la altar, la gente dice, ah, ya le contaron al And when I pastor. say it from the altar, people think that somebody told me Está about it. exponiendo mi vida delante de la congregación. He's exposing my life in front of the Su congregation. vida ya fue expuesta delante del mundo por Your el Señor. life was already exposed in front of the world by God. Los pecados de los que yo te hablo no son exclusivos de tu casa. The sins that I speak about are not just exclusive of your house. El pecado no es exclusivamente diseñado para cristianos. El pecado es pecado para The toda la sin is not humanidad. exclusively designed for Christians, it's designed for the whole world. Y la salvación And salvation, no es para una parte de la humanidad. it's not just for a part of the world. La salvación es para todos. The salvation is for everyone. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Si usted puede abrir su boca y decir Jesucristo es el Señor, If you can open your mouth and say Christ lo is the recibo como Lord, mi Salvador, I receive you as my usted Savior. es salvo. You are saved. Usted es salvo. You are saved. Y cuando recibimos esa marca en
nuestra puerta, And when we received that mark in our doors, cuando pusimos esa cruz en nuestra when we frente, placed that cross in our foreheads, el Señor nos sacó de Egipto. God took us out of Egypt. ¿A cuántos de ustedes el Señor ha sacado de How Egipto? many of you God took out of Egypt? ¿Cuántos de ustedes han sido liberados? How many of you have been free? Y el Señor los sacó de una opresión, de una mala And the situación. Lord took you out of an oppression, Los a sacó bad de situation. enfermedad, los sacó de He took you out of abuso, disease, out of abuse. los sacó de pobreza, de He una took you vida out of miserable, poverty, of a miserable y life. los hizo libres. And He made you Y free. ustedes venían corriendo And así, you were coming running, buscando cómo pasar el mar rojo. looking how you could put the Red Sea. Porque aquellos que no marcaron la Because cruz the ones that didn't mark the cross, tuvieron que sufrir la ira de Dios sobre they sus had to casas. live the wrath of God. Pero on ustedes que their own. tienen la cruz no But tienen the que ones that pasar have la the cruz. cross did not have to cross that path. Y como por si fuera poco, ustedes pasaron. Something little, you Llegaron a la went otra across the orilla. Red River, and you Sus went to enemigos the se other metieron en side. el mar. Your enemies went Pero inside el the sea. Señor cerró la boca del mar encima de tus But enemigos. God closed the mouth of the seas on top of Y your te enemies. hizo libre y te da la gloria a Él. Ahora, Now, cuando el Señor te liberó, hubo una gran celebración. now when God freed you, there was a big Y cuando celebration. les hablo de celebración, es una celebración. And when I speak to you about celebration, I speak to No you about como, celebration. como la alabanza que algunos ven. Not like the worship that some of us Y see. hay 5 bailando y 5 como palos And clavados. there's 5 dancing and 5 just standing still. Celebración es celebrar. Celebration means El celebration. Señor sepultó tus enemigos. God killed your enemies. Se pasó al otro lado. He take you across the Y te sea. dio la victoria. And He give you the victory. Fue porque marcaste tu casa con It's la cruz because en you Cristo. mark your house with the cross of Christ. Ahora, ¿qué es lo que nos quedó faltando? Now, what happened? What do we still have that we don't ¿Qué have? es lo que el Señor me ha dicho? What has God told me? Ya no le vas a predicar más a pecadores. You're not going to preach no more to sinners. Yo siempre predico del pecado y predico en contra del I pecado y always lo voy a preach seguir about haciendo. sin and against sin, and I'm going to keep doing it. Y si no le gusta, váyase. And if you don't like it, that's the Lord. Pero si usted va a estar aquí, usted se va a cuidar de pecar y va a caminar. But if you're going to be here and you're going to save yourself from sin, and you're going to walk a holy walk, Pero hay un problema y en todo esto decía, Señor, pero ¿qué There's es lo que a me problem. quieres mostrar? and I was asking God, God, what do you want to show me? Resulta que sí. ¿Cuántos de nosotros pasamos al otro lado y estamos en victoria? How many of us went across the sea and are on the other side of victory? El problema fue que nos quedamos ahí. The problem is that we just stay there. Sí, el Señor nos pasó al otro lado, somos libres, llegamos a la victoria, pero nos quedamos a vivir ahí. Yes, God took us across the sea. We got to the other side. We're in victory, but we just stayed. Ahora edificamos ahí en la playa, pusimos los postes en la Now we playa. edify right there at the beach. We put the different poles up. Y el Señor verá qué hace con nosotros, ya estamos en victoria, ahora Él verá qué hacer. And we just say, well, God will see what He's going to do with us. We're in victory, so He'll see what He's Y going to do. ustedes están ahí. And we're just there. Y la iglesia no puede permitir que ustedes se queden ahí. And the church cannot allow you to stay there. ¿Y saben por qué? You know why? Porque una vez que usted está ahí en la playa o en el desierto, Because once you're there at the beach or in a desert, usted va a tener necesidades. you're going to have needs. Y entonces cuando usted ve las necesidades, ustedes empiezan, ay sí, necesitamos agua, luz, teléfono, todas When you las start cosas. seeing the needs that you have, you start asking, we need water, No, we need necesidades electricity, we need físicas. physical necessities. O sea que sus desechos van a estar ahí en la playa y en el desierto con usted. No, whatever you have is going to be there in the desert and the beach. No se lo explico más para no ser tan detallista, pero ahí I va a don't want to estar. give any more details, but Ahora, usted se puede imaginar a lo que va a empezar a oler esa playa y ese you desierto. imagine all the necessities you're going to do on the beach and what it's going to start smelling like. Y en este momento a eso es lo que huele la iglesia. And at that's how the church smells right now. Están viendo desechos. It's smelling like your waste. Porque nos quedamos en victoria, pero ahí estamos. Because we got victory, but we stay there. Y Dios no quería que Israel se quedara ahí. And God did not want Israel to stay Él there. quería que Israel caminara y fuera a la tierra He prometida. wanted Israel to walk and achieve the promised land. Pero como nosotros somos perezosos But because we tend to be a little y lazy, somos cristianos de título, and we're Christians that just have the title, preferimos vivir ahí en medio del excremento. we prefer to live there along with our Y ways. entonces decimos que el excremento es un ataque de Satanás. And then we said that it's the devil attacking our life. Y que ese don es porque Él está rabioso con nosotros. And that's because he's upset with us. Porque estamos en victoria. Because we're in victory. Y no, el hedor salió de ti. And no, I tell you that the ways came. Los ataques salieron de ti. The attacks came from you. Los chismes salen de tu boca. The gossip came from Las your mouth. maldiciones salen de tu The boca. curse comes out of your mouth. La maldición sobre tus hijos salen de tu boca y de tus The acciones. curse comes out of your mouth and out of your actions. Claro, a nadie le gusta que le digan eso. Now, nobody wants to hear this.
Todos nosotros juramos que lo de nosotros no huele. We all swear that we don't smell. Nosotros comemos flores. We all believe that we eat flowers. Y nosotros mismos hay momentos en que no soportamos nuestro propio olor. And we ourselves sometimes can't even take the smell. Y sé que suena feo, And I know that it sounds ugly. pero es que el Señor no me dio otra opción de mostrarles a cuánto puede llegar a apestar. But God did not give me any other option to let you know how Si bad te it quedas en smells. victoria y no te You mueves. stay in victory, but you don't move. Porque sí, la sangre de Jesús te limpia. But yes, the blood of Christ's blood cleans you. Pero tienes que coger tu cruz y But seguir. you have to get up and take your cross and follow Him. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amen. Toma tu cruz y sigue. Take your cross and follow Him. Todo lo que yo les estoy hablando Everything that I'm speaking to you about es que hay una revelación mayor de la cruz. is that there's a bigger revelation about the cross. Ahora, mucha gente viene a mi iglesia y se salva o se siente mejor. Now, many people come to church and they're saved and they feel better. Se sienten perdonados, se sienten liberados. They feel forgive, they feel free. Y entonces se quedan un año, de pronto año y medio. And they stay in church for a year, maybe a year and a half. Porque tienen la victoria y se quedaron ahí. Because they have the victory and they stay there. Y sí, fueron salvados. And yeah, they were saved, Pero ellos pueden llegar más profundo. but they can go deeper. Hay que llevar el mensaje de la cruz de Cristo. We have to take the message of the cross of La Christ. iglesia se convierte como un río. The church is like a river. Un río de agua clara, ¿verdad? It's like the clear river, the Hay mucho river with clear mensaje. water. There's many messages. Hay mucha palabra por ahí. There's many words that are floating around. Pero usted sabe qué? But you know what? Hasta el río más precioso tiene lugares hondos y lugares panditos. Even the most beautiful river has deep ends and shallow ends. Y la iglesia se quedó en el lugar pandito. And the church stay in a shallow Por end. eso es que ustedes cambian de iglesia. That's why people change from church to Porque a church. medida que nos metemos en lo profundo, Because when we start going into the deep, usted tiene que bracear más fuerte. you have to swim harder. Porque ya no es Cristo el que lo va a pasar. Because it's not Christ that's going to get you across. Jesús está nadando con usted. Christ is swimming with you. Usted tiene que nadar You por su have to propia swim on your own. cuenta. Y para poder estar en lo profundo, usted And so you're tiene able que to be in aprender a the deep nadar. end. You have to learn how to swim. Pero los cristianos no quieren aprender. But Christians do not want to learn. Los cristianos no quieren venir a clases dominicales ni a escuelas bíblicas. Eso no. Christians don't want to come to Bible studies or worship. Todo el día en la iglesia. All day at church. Todos los días en la iglesia. Every day in church. Si a usted le pagan por venir, aquí está todos los días. If somebody were to pay you to come, you'll be here every day. Porque usted a su trabajo va todos los días. Because you go to your job every day, ¿Verdad? right? Pero la iglesia que le está dando vida eterna y salvación, ahí sí le da But the pereza. church that is giving you eternal life, you don't want to come. Ahora, los cristianos que de verdad son maduros, Now, the Christians that are supposedly, siempre buscan la profundidad. they're always looking for the deep. Porque en la profundidad usted puede nadar y puede gozar y se puede Because relajar. on the deep end, you can swim, you can relax. Porque es bueno estar ahí. Because it's good to be there. Pero los otros cristianos, But the other Christians, los que son como nosotros, the ones that are like ni us, siquiera están en un río. they're not even in a river. Ellos buscan una piscina They're looking for a pool. donde hay salvavidas y donde no tienen que hacer But nada. there's lifeguards and they don't have to do anything. Esos cristianos son los que buscan las piscinas. Those Christians are the ones that look for pools. Piscinas espirituales donde usted no se ahoga. Spiritual pools where you don't drown. Pero tampoco se mete en lo profundo. But they don't go into the deep end either. Ahí es donde usted está feliz. That's where you're Y happy. si el pastor se le ocurre abrirle un pie más a la piscina, ya no le sirve. And if the pastor wants to add one foot deeper to the pool, it's not good anymore. Cristo dice que Él es la fuente inagotable de agua viva. Christ says that He is the fountain of living water. Pero usted no se quiere consumir en Cristo. But you don't want to consume yourself in Christ. Usted está en lo maldito. You want to be on the shallow end. Ahí es donde usted está seguro. That's where you feel safe. Que el pastor estudie por mí, That the pastor let him study. que el pastor me diga qué hacer, Let the pastor tell me what to que do. él me diga cuál es la revelación. So he can tell me all the revelation he Y si has. no me gusta, entonces cambio de pastor. And if I don't like it, I change to another church, another pastor. Esto es lo que está pasando. That's what's happening today. Y andamos como sapos de iglesia en iglesia. And we walk around like frogs, jumping from church to church. Lo que es peor, ya ni siquiera nos gusta el agua. What's worse is we don't even like the water anymore. Usamos un flotador. We use a floaty. Entonces solamente salimos con el flotador los domingos. And we only go with the floaties on Sundays. Traen su flotador, pasan por
encima de la parte blandita y salen al otro lado secos. With the floaties, you can float around along the shallow end and you'll be dry in the other Y side. se van para su casa diciendo que bueno estuvo el servicio. And you go home saying, oh, how great the service was. Pero de agua, nada. But no water. No hay agua que llene su vida. There's no water that can fill your life. Dios me dijo que no predique solamente a pecadores. God told me not to just preach just Dios to me dijo que sinners. vamos a entrar en lo profundo. God told me that we're going to go to the deep. Y en lo profundo es que encuentras la plenitud de Cristo. And in the deep end is we're going to find the plentiful of Christ. Ahora, para que entiendas más, No, so you can understand more. deja llevarte la historia del hijo pródigo. Let me talk to you about ¿Cuántos de ustedes han oído la historia del hijo pródigo? How many of you have heard Todos about the son that left his sí, father? el hijo pródigo fue, le reclamó la herencia al papá y se rompió la plata. We know that the son went to the father, asked for his inheritance, and he just went and spent Algunos de it. ustedes saben cuando digo se rompió la plata a qué me refiero. Some of you know when I say that he spent all the money. What he Los que no meant. saben les explico. Whoever don't know, I'm going to explain. Cuando uno sale de rumba, When you go party, incluye trago, you drink alcohol, música bien mundana, you have music, los bailes donde mejor me pueda exhibir dances where I can dress the best. y entre mayor mujerío me pueda levantar, mejor va a estar la And rumba. the more women, the better the party's going to be. De allí salimos tirados en el piso, sucios y hasta vomitados. We come out of there crawling, maybe throwing up. Es tanto que muchos dicen que en una rumba donde no haya borrachos no estuvo buena. It's so much that people say that in a party that there's no drunk people. It was Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. That's what the son, Se rompió la plata. he just party out the money. Trago, mujeres, vicio, comida, todo lo que era. Alcohol, food, everything that was, Porque como a él no le costó, because he didn't have to work for that money. se lo gastó. He spent it all. Todos sabemos eso de la historia del hijo We pródigo. know about the son that left his father. Pero el Señor me estaba mostrando el viernes que la historia del hijo pródigo no es solamente acerca del hijo, But God was showing me that this story was just not only about the son, también es acerca del Padre. it's also about the father. Tiene que ver con el Padre. It has to do with his father. Es más, somos tan ignorantes que no nos damos cuenta que el hijo pródigo habla es del Padre y no del hijo. We're so ignorant that we don't know that the story just talks about the father and not about the son. Porque esta historia nos está revelando el corazón del Padre. Because this story is revealing the heart of that father. Ahora, si tú no entiendes el corazón del Padre, no vas a entender ni el corazón de Cristo ni la cruz de Cristo. Now, if you don't understand the heart that this father had, you're not going to understand the cross or the heart of Christ. No vas a entender el milagro de la cruz. You're not going to understand the miracle of the cross. El muchacho llega donde el Padre, The son came to the father. y antes de que el muchacho abra la boca, And even before the son opened his mouth, el Padre lo abraza, lo besa y lo hace sentir a gusto. the father hugged him, welcomed him back, and he made him feel welcome. Antes de que el muchacho abra la boca. Even before the son opened his mouth. ¿Me está entendiendo? Do you understand? El muchacho viene de dejar al enemigo The atrás. son comes from leaving the devil Renuncia behind. al trago, a las mujeres, a la vida libertina. To all the drinking and partying, Y viene a la presencia del and Padre. he came to the presence of his Pero father. el Padre estaba también luchando y esperando ansioso que llegara. But the father was fighting and anxiously Por waiting eso lo for ve the venir de son. lejos. That's why he sees him come Porque from cuando tú estás metido en el pecado y estás metido en cualquier cantidad de when barbaridades you're involved in sin and in all the bad y things. por algún motivo llegas a la iglesia, For whatever motive you come to el church, Señor te empieza a venir llegar de the lejos. Lord can see you when you come from Él afar. te ve. He can see you. Y mientras que tú estás viniendo, And while you're Él coming, está saliendo a tu encuentro. He is going Pero out somos to tan encounter brutos, you. tan estúpidos que no vemos que el Señor se mueve hacia But nosotros. we're so naive that we don't know that God is No moving estás towards viendo us. que no eres tú el que está llegando, es tu We're Padre not que está seeing saliendo. that it's not you that is coming, it's Me estás God that is entendiendo. going. No eres tú quien viene, es It's tu not you Padre that que está comes, llegando. it's your Father that comes to you. Y con todo eso te da pena celebrar. And even then, you Con todo eso the son. recibes amargamente a tu papá. And even with that, you receive your Father. ¿Por qué te da pena moverte en la iglesia? Why are you're ashamed of moving to ¿Por qué te da church? pena cantar? Why are you ashamed of singing? Si te estás trayendo, estás saliendo de la inmundicia y llegaste a la victoria. He's taking you out of this sin and bringing you into Y victory. somos victoriosos en el nombre de Jesús. We are victorious in the name of Jesus. ¿Por qué recibes con amargura la presencia de tu Padre? Why we receive with sourness the presence of our Father. Antes de que ese muchacho abra la boca, el Padre lo abrazó, le dio besos y le dijo, hijo mío, has vuelto a casa. Even before the son opened his mouth, the Father hugged him and told El Señor him, son, nos you está are diciendo, back
Christians that just have the title. Después de que Dios le da el abrazo y lo recibe y lo besa y lo tiene en su After casa, God receive you and hug you and He welcome you into the house. usted le dice, no soy digno de estar aquí. You tell Deme la comida de los cerdos y trátame como un esclavo. Tell them I'm not worthy of being here. Give me the food that the pigs eat. ¿Qué cara cree que le va a poner Dios cuando usted le What diga? face do you think the Lord is going to put when you tell him this? El Señor es tu papá. The Lord is your Father. Él no te va a tratar como si fueras un inmundo esclavo, como si fueras un animal. No se te He's ocurra not decirle going to eso. treat you as an animal or as a slave or something like that. Deja He's de your ser Father. ignorante. Stop being ignorant. Ya viniste sucio, viniste lleno de You pecado. already came dirty, full of sin. El pecado jamás te va a apartar de la presencia de tu Padre. Sin will never keep you away Con from the todo tu presence of your pecado el Father. Señor va a salir, te va a abrazar y te va a limpiar. All your sin, the Lord is going to come out and hug you. Y viene, te carga y te limpia con la sangre del He Cordero. grabs you and He washes you with the blood of the Lamb. Ahora sí entienden de lo que se estoy hablando. Do you understand at one time? Cuando te quedaste en la victoria, When you stay just in the sí, victory, estás en la presencia y tienes tu papá al frente. then you're in the presence and you have your Father Pero le in estás front of you. diciendo que te trate como a un cerdo. But you're asking Him to treat you as a pig. ¿Cómo le dices eso a tu papá? Why would you tell this to your Father? ¿Qué puede sentir tu padre cuando le dices, no, trátame como un cerdo? What do you think He feels when you tell Him to treat you this way? Si eres un hijo de él, If you're His son, si eres sangre de su if sangre, your blood is blood, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Es como decirle, eres un cerdo y yo también soy un cerdo y voy a vivir por los cerdos. why would you tell Him something like this? Jesús te ama. Jesus loves you. El Señor te ama. The Sonríe porque Lord Él te ama. loves you. Smile, He Deja loves sacar la amargura. you. Being so serious. Y piénsalo, cuando vas a celebrar en la presencia de Dios, celebras porque te recibe en su casa nuevamente. And think about it when you celebrate His presence. Celebrate because He receives Ese your es el presence. corazón del Padre. That's the heart of the Father. No es que tú vengas, es que Él va. y It's te not that you recibe. come to Him, He goes. Cuando pensaste, uy, como que debo ir a la iglesia, ya Él te está mirando, ya va a When you venir thought aquel. about maybe I should come to church, He's already watching you. Y está diciéndole a la iglesia, maten un cordero, hagamos un asado porque viene Pedro Pérez por allá lejos. And He's telling His people, just kill the sheep. We're going to do a barbecue because Pedro is coming. Porque tu padre quiere celebrar que ese que vino desde allá está por llegar, ya mandó a hacer la fiesta y la celebración. The Father wants to celebrate that one is coming back. He already has the party Pero ready. entonces tú llegas a su casa y te clavas como un guante. No, yo no celebro. But you Trátame como come un to His cerdo. house and you just stay still and ask Him to treat Sí, you eres mi back. padre y está muy bueno el asado y todo, pero no trátame como un cerdo que así estoy bien. He's my Father. He treats me well and all, but I just want to be treated as something that's not worthy. Esto fue lo que le sucedió al Padre cuando Cristo fue crucificado. That's what happened to the Father when Christ was crucified. Tú no sabes y no conoces nada acerca de la cruz. You don't know anything about the cross. No solo fue que se rasgó el pelo, It's not only that the veil was ripped. no solo fue que pudiste entrar al cielo, It's not only that you had access to heaven. es también que el Señor pudo salir y abrazarte. It's also that Christ was able to come out and receive you. Es también que el Señor pudo salir y besarte en la frente. It's also that Christ was able to come out and kiss you on the forehead. Es también que el Señor pudo salir del cielo y recibirte, abrazarte, besarte y decirte, hijo mío, llegaste aquí tranquilo. Also that the Lord was able to come out of heaven and hug you and welcome you into His kingdom. El Señor se deleita en sus hijos. The Lord loves His children. Esto es una revelación de su amor. That's a revelation of His love. Del amor del Padre por ti. The love of the Father for you. Ahora, Dios perdona todos tus pecados. Now God forgives all of your Y sins. Jesús te ama. And Jesus loves you. Pero todo eso lo tienes que entender, porque todo eso está sucediendo con el milagro de lo que está sucediendo en la cruz. You have to understand all this because it's all tied to the miracle of the cross. Es falso que tú estés corriendo solo para llegar a la presencia de Dios. It's not true that you're running by yourself to get into the presence of the Lord. El Padre también está luchando con sus ejércitos para llegar a ti. The Father is also fighting with His people to get to you. Ahora, de pronto tú esta semana no pecaste. Maybe this past week you didn't sin. De pronto tú estás leyendo el libro de cómo no pecar y entonces 2 semanas no has pecado. Maybe you're reading a book about how not to sin, and for 2 weeks you have not sinned. Te leíste el libro de cómo mantener limpio y ya llevas 3 semanas, un mes que no has pecado. You read the book about how to stay clean, and it's been 3 weeks, a month, you have not sinned.
Pero sabes que todo ese esfuerzo es en vano, Let me tell you, all the effort is in vain. porque lo estás haciendo en tu propio esfuerzo. Because you're using your own strength to do No lo this. estás haciendo de Dios. You're not doing it with No God. viene de Dios. That's not come from God. Viene de esforzarte. It comes from your efforts. Y entonces vuelves a Jesús y le dices, Jesús, perdóname otra vez. Then you come to Jesus and say, Jesus, forgive me once again. Por eso la gente se desanima. That's why people get Por eso la discouraged. gente ora a diario por los mismos pecados de hace 10 años. That's why people pray this all the time for the sins that they committed 10 Y se years sienten ago. desanimados y entonces piensan renunciar a su They're ministerio. discouraged and they want to quit their ministry. Así es como el hijo pródigo llega a casa y entonces él piensa en renunciar a su derecho de hijo. That's how that son came home and he wanted to renounce his right as a son. Y entonces dice, yo a esta mujer no me la aguanto, yo me divorcio. That's why some man might say, can't deal with this woman anymore. I get No, yo divorced. una casa de esas jamás la puedo tener, yo mejor vivo en un basement. Maybe you say, I can never afford a house like that. I just decide I want to live in a basement. Para acá tener un hijo, para que venga a sufrir. Well, I'm going to have a child so he can come suffer to this world. Yo soportarle los hijos a otro, oiga, para eso tengo los míos. Me dealing with other people's children, I got my own children. Están en la presencia del Padre, pero no quieren entrar. They're in the presence of God, but they don't want to come inside the presence of God. Y el Padre te lavó, te limpió y te dio una túnica nueva y sandalias nuevas. And the Father washed you and give you new clothes. Estás en el punto de la victoria, You are in the point of the victory, pero le estás pidiendo que te trate como un cerdo. but you're asking Him to treat you as a pig. Esto es porque no tienes fe, That's because you lack faith. porque no conoces lo que pasó en la cruz, Because you don't know what happened on the cross. porque no tienes una revelación del milagro de la cruz. Because you don't have a revelation of the miracle that happened on the cross. Ahora, cuando el Padre te pone sandalias, túnica y te limpia, tú descansas en Él. Now when the Father dresses you, put new shoes and new clothes in you, you're able to rest in Him. Eso es la excusa por la fe, sin obras, That's the excuse of faith with no deeds, por el amor del Padre. just because of the love of the Father. Empieza a conocer hoy el corazón del Padre. Start to get to know Para que that. entiendas que tu Padre está contigo en todos los momentos, Until you understand that the Father is with you all the time. que está contigo en tus batallas, That He is with you throughout your battles. que está contigo presente en tus derrotas. That He is present when you are defeated. Verás que Él te ama a pesar de tus pecados. You'll realize that He loves you even with your Y sins. apréndete esto, Dios está en y a través de tu pecado. And learn this, God is in and throughout your sin. Él está en y a través de tus luchas, He is in and throughout your battles. porque Él todavía cree en ti, Because He still believes in you. porque todavía te quiere apoyar, Because He still wants to support porque you. a pesar de que ame tanto, tiene que disciplinarte. Because even though He loves you so much, He still gotta discipline you. Él odia el pecado, He hates sin, pero ama al Hijo. but loves the Son. Él odia tu pecado, He hates your sin, pero te ama a ti. but He loves you. Él te preparó un cordero, He prepared a lamb, a sheep. Él preparó todo un asado, una celebración. He made a barbecue, a celebration. Esto representa a Cristo. This represents Christ. Entonces, si Cristo desciende a nuestra So alabanza, now if Christ comes down to our si sientes worship, la presencia del Espíritu de Dios en esta if iglesia, you feel the Holy Spirit in this church, empieza a celebrar con tu then papá. start celebrating the Father. Amén. Ahora, tú puedes determinar por tu propia voluntad quedarte afuera de la casa de Dios. That you can determine on your own to stay outside the house of the Lord. Y aquí es donde está mucha gente parada hoy en día. This is where many people Fueron perdonados, fueron limpiados, they were forgave, that they were purificados y fueron santificados, purified, they were sanctified, pero se quedaron a comer afuera. but they stayed outside to eat. No puedes entrar por ti mismo. You cannot enter on your own. Jesucristo te hace entrar por medio de la fe. Christ makes you come in throughout your faith. La cosa es que nosotros debemos saber que la ley demanda obediencia. The thing is that we need to know that the law demands obedience. Y en toda casa hay ley, And in every home there's a law. hay reglas. There are rules. En la casa de Dios también. Even in the house of the Lord we have rules. Y la casa de Dios no está llena de reglas de hombres. And in the house of the Lord, this law does not come from Tira eso man. para la basura. Throw that to the trash. Tira eso para la basura, el zafacón. Throw that in the trash. La ley demanda obediencia. The law demands obedience. Obedece o muere. Obey or die.
Esto es lo que el hombre no puede hacer por sí That's mismo. what the man cannot accomplish by himself. Pero Dios enseñó esto para mostrar que iba a tratar con individuos uno por uno. But God showed this to demonstrate that He was going to work with each by each Dios no one. dice los de este lado hoy son salvos y los de este lado van para el infierno. God does not say the ones on this side are saved and the ones on this Dios te side va a are preguntar lost. uno por uno. God is going to ask you ¿Quién es one tu by one, Salvador? who is your Savior? ¿Quién te trajo aquí? Who brought you here? ¿Quién vive en tu Who corazón? lives in your heart? ¿Las riquezas o Cristo? The money or Christ? ¿El placer o el servicio? Pleasures or the service? ¿Para qué estás utilizando las cosas que yo te di? What are you doing with the things that I gave you? ¿Qué estás haciendo con el ministerio que puse en tus manos? What are you doing with the ministry that I place in your hands? Por eso es que hay ley, That's why we have law. porque Dios demanda obediencia. Because God demands obedience. Y sin ley tú no sabrías a qué And obedecer. without law, we wouldn't know what to obey. Ahora, al ver que no había nada que hacer, Now, when saw that there was nothing to do, Dios pensó, necesito un hombre God, que cargue con todo, que se God ocupe de thought todo. about, I need someone to carry the city. Y no había uno sobre la tierra. There was no man over the earth that can accomplish this. Y fue cuando Jesucristo dijo, yo voy, And that's when Christ says, I'll go. yo sí puedo. I can do it. Él necesitaba venir y hacerse crucificar. He needed to come and get crucified. Y Dios decía, mi hijo va a cargar con todo y lo va a sepultar. And God said to himself, my son is going to carry whatever, and he's going to be able El to bear it. hombre viejo va a ser sepultado The old man is going to be buried. para que se levante un hombre nuevo So en a new victoria. man can come out in victory. Pero que no se quede ahí, We just don't want to live it there. que se levante en victoria y entre en la casa de Dios. We wanted to get up, come back in victory, Que entre en mi enter casa. in the house of the Lord. He enters in my house. Eso es el plan de Dios. That's what the plan of God is. Así de que no me preguntes a mí cuál es el propósito de Dios para tu vida, So don't ask me what the purpose of God is for your life, porque ya lo sabes. because you know what it is. No es que vivas en victoria, It's not that you just live in victory. es que tengas la victoria para entrar en la casa de It's Dios. that you get the victory to be able to come inside the house of the Lord. Así que el hombre viejo que trató de ayudar a Dios a hacer las cosas, So that old man that try to help God do things, que se muera en Cristo y con Cristo. let him die in Christ and with Christ. ¿Me está entendiendo? You understand? El hombre viejo que quería ayudarle a Dios a hacer las cosas, que se muera con Cristo. The old man that wanted to help God do the things that he wanted to do, let him die with Christ. Porque la Biblia dice que fuimos muertos en Él y que moriste al poder de la carne. Because the Bible says that we die with him and we are dead to the power of the flesh. Fuiste con Él a la sepultura. Jesús tomó tus pecados y los lavó con su propia sangre. We went to the tomb with him, and Jesus washed our sins with his blood. Ahora usted me puede decir, sí, pastor, todos fuimos sepultados. And you can tell me Pastor, we all were buried. Sí, todos fuimos sepultados. Yes, we were all buried. Pero un solo cuerpo resucitó. But only one body was El resurrected. cuerpo de Cristo The Jesús body of glorificado. Christ was the only one that was Nosotros somos ese cuerpo. Nosotros We are somos el that cuerpo de body. Cristo. We are the body Fuimos of el que Christ. resucitó. We are the body that was Y debe resurrected. la gloria a Él porque You resucitó. are the Lord because he resurrected. Todos ustedes dense por muertos All of us need to give ourselves. porque uno solo se levantó. Because only one was able to raise El the cuerpo de Jesucristo. body of Christ. ¿Cuál es el cuerpo de What is Jesucristo? the body of Christ? La iglesia. The church. Nosotros nos levantamos. We raised up. Así es que iglesia, levántate. So church, I tell you, get back up. Te tienes que levantar. You have to get back up. No puedes estar solo batallando solo como si no hubiera nadie más. You cannot be battling by yourself like there's no one else next to you. Nosotros nos levantamos. We got back up. ¿Cuántos de ustedes quieren lograr la confianza de Dios? How many of you want to achieve the confidence of God? ¿Cuántos de ustedes quieren lograr que Dios pueda confiar en lo How que many ustedes of you hacen? wants to achieve that God can trust on the things that you do? Así como Cristo murió y fue al infierno, Just like Christ died and went into hell. así mismo resucitó,
Fue a su casa, abrió la puerta y te dio la oportunidad de vivir eternamente a su lado. He came back out, resurrected, opened the door, and gave you the opportunity to come into his house. Fuimos sepultados con él, pero por medio del bautismo vamos Through a the ser levantados también. baptism, and through the baptism, we're going to be raised up once again. Cuando te bautizas, el viejo hombre quedó ahí, When you get baptized, the old man stays there. es sepultado. This is buried. Y el nuevo hombre tiene acceso a la casa de And the Dios. new man has access to the kingdom. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Our old man, our old self was crucified along with Christ. a fin de que no sirvamos más al pecado. So we can no longer serve sin. Ahora, yo no tengo ningún secreto para decirles cómo entrar. Now I have no secret to tell you. Or Es how bien to enter. simple. Esto es bien simple. This is just very simple. Considérate muerto. Just consider yourself dead. Considérate muerto al desánimo. Consider yourself dead to feeling tired. Si estabas pensando en dejar tu iglesia, dejar tu ministerio, You're thinking about living in church, your ministry. esa idea se murió hoy. And that idea died today. Si estabas pensando en renunciar a tu hogar, renunciar a tus hijos, en renunciar a tu esposa, esa idea también se muere hoy. If today you were thinking about leaving your wife, leaving your kids, that idea died also. Si eres un mentiroso que no puedes dejar de mentiras, eso también se muere hoy. If you're a liar, someone that cannot stop lying, that died today. Hoy estás muriendo con Cristo. Today you are dying with Christ. Hoy estás siendo crucificado con Cristo. Today you are being crucified. Tu viejo hombre se quedó allá. The old man is there, it's no longer. El nuevo hombre se va a levantar. And a new man is going to raise him. Va a alabar a Dios y va a celebrar It's en su going to worship presencia. God and it's going to celebrate in his presence. Ahora repita conmigo, yo muero en Cristo. Now repeat with me, I died with Christ. Fui sepultado con I Cristo. was buried with Christ. Pero hoy soy resucitado y voy a su casa. But today I'm resurrected and I go to his house. No más estar afuera, ahora entren a la presencia de No Dios. more being outside. Now we're in the presence of God. Ahora es que tienes que estar en su presencia. Now is when you need to be in his presence. No se vaya sin entender la victoria de la Don't leave without understanding the victory that took place on the cross. No se vaya de aquí sin darse cuenta que Cristo salió a recibirlo, abrazarlo y apretarlo. Don't leave here today without knowing that Christ came to encounter you, to hug you, and to welcome you into his house. Ahora, yo no quiero que venga todo el grupo de alabanza. Now, I don't want the worship, the singing group to come. Solamente con que esté piano. I only want the piano. Solamente con el. Yo no necesito una orquesta ni necesito una sinfónica para que la presencia de Dios llene su corazón. I don't need an orchestra or a whole group so God can fill your heart. Solamente quiero el piano y eso es porque a mí me gusta. I only want the piano, and that's just because I like it. No es porque Dios me diga que tiene que ser el piano. It's not because God is telling me it has to ¿Saben por be the qué? piano. Porque es que no soy yo y no son mis palabras. You know why? Because it's not me, it's not my words. Mi palabra no puede poner fe en ti. My words cannot put faith in you. Tu fe viene por el oír. Your faith comes from here El oír la palabra de Dios. and hearing the word of God. No soy yo el que te estoy hablando. It's not me that's speaking to you. Es el Espíritu de Dios el que te está hablando. It's the Holy Spirit that is speaking. Muchos de ustedes están pensando así, pero el pastor no ha hablado la Biblia. Maybe you're thinking, yeah, but the pastor has not Sí, mentioned pero one. a una hora hablando y no ha dicho nada de la Biblia. He's been speaking for an hour and he has not said anything from the Bible. Esto es porque te sientes bajo condenación. Is this because you feel condemned? Porque como no conoces de la palabra, no sabes de dónde estoy hablando. Because since you don't know anything about the Bible, you don't know where I'm talking. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. The faith comes from hearing and hearing the word. Y lo que estoy hablando es la palabra de Dios. What I'm speaking to you is the word De of lo que God. te estoy predicando es de la palabra de What I'm Dios. preaching to you about is the word of God. Mira Romanos 6, Look, Romans 6, versículo 1 al 14. verse 1 through 14. De esto es que estoy predicando. Oiga lo que dice Romanos 6, versículo 1 al 14. Look, this is what I'm preaching about, Romans 6, verse 1 through 14. Escuche la palabra de Dios. Es más, póngase de pie y muestre reverencia a la palabra de Dios. Listen to the word of God. I ask you to stand up. Abra su Biblia y dése cuenta que lo que prediqué hoy viene del Espíritu de Dios y es la palabra de Dios. Open your Bible and realize that what I talked about today is the word of God and it Y comes que si from God. pensaste que era yo, And if you thought about that, it was me, just speak. dile al Señor que te perdone porque no soy yo, es el Señor quien te habla. Esta es palabra Ask God de
de Dios. I've got to forgive you because it's not me talking to you, it's God. Dice la palabra de Dios. Says the word of God. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque no hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió de una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la palabra de Dios. Así es de que lo que les estoy diciendo viene del Espíritu de Dios. I'm telling you, it comes from the Spirit, the Holy Spirit. La fe viene por el oír. Faith comes from here. La fe viene por el oír. Faith comes from here. Si usted es un hijo pródigo, If you're the son like the son we talked si about, usted está hoy en pecado, if you're today you find yourself in sin, si usted siente que no está haciendo lo que tiene que hacer, you feel that you're doing things that you're not should not be. si siente que no tiene la fuerza para hacer lo que Dios quiere que usted haga, If you believe you don't have the strength to do what God wants you to do, entonces acérquese al altar y déjeme orar por usted. I ask you to come forward to the altar and let me pray for you. Yo no quiero orar para que te sientas bajo condenación, I don't want to pray so you feel under condemnation, porque el Padre es el que te está diciendo hoy, because the Father is the one that's telling you today, entra, come inside. no te conformes con la victoria, Don't just be comfortable with the victory. entra a vivir en casa, Come inside and live with me. ven con tu pecado, Even come with your sin. trae tu problema, Bring me your problem. confiesa de tu necesidad. Tell me about your needs. Tu perfección está en Cristo Jesús. Your perfection lays in Christ. Entiende una cosa, es por fe, Understand this is es por by el faith. milagro de la cruz. It's by the miracle that happened on the cross. Yo quiero entrar en la presencia del Señor, I want to get into the presence of God. pero quiero que ustedes entren conmigo. But I want you guys to come and enter. Yo no me quedo afuera, yo voy para adentro. I'm not going to stay outside. I'm going inside. Y ustedes pueden ver a mí un tremendo loco, un pastor fuera de lo normal. You could probably think that I'm crazy. You could probably think this pastor is not like other pastors. Pero es que de lo vano, de lo normal, de lo insignificante es que Dios hace grandes cosas. But I remind you that from the lowest of the lowest, God creates Adora great things. a Cristo porque Él te ama. Worship Christ because He loves you. Adora a Jesús porque Él te ama. Worship Christ because He loves you. Ten pendiente la cruz porque gracias a esa cruz es que estás aquí. Acknowledge the cross because thanks to the cross you're here today. Acepta su gracia, su misericordia. Receive His grace and His mercy. Entra por fe. Come in by faith. Regocíjate en la alabanza. Rejoice in the worship. No te dé pena a tu vecino. Don't be afraid about it. Don't worry about your neighbor. No me critiques la ropa ni la música. Don't be concerned with the clothes or with the music. Si yo puedo celebrar, tú puedes celebrar conmigo. If I can celebrate, you can also celebrate with me. ¿Qué te importa la música? Why are you worried about the music? ¿Qué te importa mi ropa? Why are you worried about the clothes? ¿Qué te importa lo que sea que te importe? Que no te importe nada. Why are you worried about whatever it is that you worry about? Don't let nothing bother you. Solamente no te quedes en la victoria.
Just don't stay just with the victim. Sí, ya pasaste la tormenta, estás al otro lado. Yes, you went across the sea. You're on the other side. Tus enemigos están atrás. The people that were chasing you are behind. Ahora ven y recibe el abrazo de tu padre. Now come and receive the hug from the Father. Recibe el abrazo de tu papá. Receive the hug of the Father. Y mientras que vamos a orar por las personas que quieran recibir ese abrazo de nuestro Padre, And while we're going to be praying for the people that want to receive that hug from their Father, le voy a pedir el favor a uno de ustedes que venga y lea Romanos del 1 al 14. I ask you, one of you, to come forward and read Romans. Porque esta fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Because that faith comes from the hearing and the hearing the Word of God. Aquí está la palabra. The Word is right here. Y cuando acabe, vuelva y léala. And when you finish, just keep on reading.